Hola, estamos este día jueves y realmente ha sido una maravilla desde el lunes con evangelismo, martes con alabanza y adoración, ayer miércoles estuvimos con lo que es el pastorado y hoy nos toca lo que es lo profético. En sí, estuvimos desde tempranito en la mañana con la pastora Lorena, luego con la pastora Kelly, contándonos un poquito, dándonos un indicio de lo que va a ser este taller que nos va a presentar el profeta Miguel Carias desde Guatemala, si no me equivoco, más conocido como profeta Mike. Yo la verdad lo conocí en una transmisión de Facebook. Yo una frase que me impactó, que de hecho la compartía con la iglesia, que es que estaban hablando sobre el tema de evangelismo, si no me equivoco, y lo que se está formando hoy en día con el apóstol Ramiro López. Y en ese momento él dice una palabra que yo dije, wow, qué certero el mensaje, porque dijo, antiguamente una predicación convertía a 3.000, pero en estos tiempos ni 3.000 predicaciones convierten a uno. Y eso me encasilló en el tiempo que estamos viviendo. Así que necesité solamente ese mensaje para decir, Señor, ábreme las puertas para poder realizar esta conexión, para que Él pudiera compartir este día con nosotros y cerrar esta velada de día jueves con lo que es el tema profético. Así que lo dejo, profeta Mike, para que pueda enseñarnos y entregarnos lo que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. Amén, amén. Es un gusto poder estar con todos acá. Si pueden hacerme saber que se oye bien, voy a agradecerlo mucho, que a veces ese tema de Zoom nos hace perder un poquito ahí enfoque, pero para mí es un honor. Yo, como bien decía Enrique, soy de Guatemala, mi nombre es Miguel Ángel Carías, más conocido en el ámbito como el profeta Mike, y pues ya tenemos una buena serie de años de estar sirviendo al Señor y pues para mí es una bendición, un honor servir a mi Señor, tener el regalo de parte de poder servirle, pero mayormente ver su mano, su gloria y su bondad. Eh, Actualmente soy pastor de la Casa de Elías Internacional en Guatemala, contándoles un poquito para conocernos y puedan saber un poquito más de su servidor. Actualmente soy pastor de la Casa de Elías Internacional. Contamos con la bendición de tener un ministerio que se llama Bendición a las Naciones, donde establecemos las escuelas de profetas a distintos países y llevar el tema de la profecía para que la gente pueda conocer qué realmente es un profeta y qué es en realidad la función del ministerio profético. Y pues ya tenemos, como repito, ya tenemos casi 19 años de ser cristianos y pues muchos de ellos ya servir a tiempo completo al Señor, y pues es para mí un honor poder estar en esa cumbre y poder ser parte de ella, y pues agradezco a sus pastores por haberme invitado. Amén. Quiero empezar leyendo en Jeremías capítulo 1, versículo 5, donde dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y yo empiezo con este texto de Jeremías, porque empezando un poquito, antes de hablar un poquito de lo que es, qué es un profeta y cuál es en sí la verdadera asignación del profeta. Hace muchos años, cuando yo empecé a servir al Señor, yo vengo a los pies de Cristo por un testimonio que eventualmente podremos contarles en otro momento. Vengo a los pies del Señor y me apasiono con la iglesia, me apasiono con el Señor. Y entro en un tiempo donde quiero contar mi testimonio, porque creo yo que algunos se identificarán con ciertas señales que de repente están recibiendo y no han captado que es para el llamado al don profético. Y una de ellas es que yo me apasioné tanto con lo del Señor que realmente mi cumbre, mi punto grande de servir a Dios era poder
barrer y limpiar su casa. Ese era todo mi objetivo cuando yo me apasioné del Señor y recibí a Cristo en mi corazón. Y cuando yo logro de pasar el proceso de haber llegado al cristianismo, a la iglesia donde asistía, y de ahí yo le pido permiso al pastor para que me permitiera limpiar toda la iglesia yo solito. Pues yo lavaba los pisos, limpiaba las sillas, limpiaba el altar, limpiaba los instrumentos de los músicos. Y había una pasión preciosa en ese tiempo, tú sabes, la del primer amor. No la he perdido, gracias a Dios. Pero me pasó algo muy especial y fue que entré en un proceso de casi un mes donde yo limpiaba la iglesia y me pasó algo bien lindo. Estaba discutiendo porque casualmente estaba limpiando una de las sillas y en una de las sillas había un chicle pegado. Y entonces yo empecé a discutir en el templo y decía, no, los hermanos están sucios. Y empecé a discutir como cosa mía ahí en el templo yo solo. Cuando de repente una voz me dijo, tenles la paciencia que yo te he tenido a ti. Y yo me asusté y empecé a buscar en todo el templo y no pasó nada. Y eventualmente, conforme yo iba limpiando la iglesia, yo empecé a oír una voz, y esa voz venía del altar. Hasta que un día yo me identifico muchísimo con la escritura con la vida y los inicios de Samuel en el capítulo 2 y 3, porque me pasó que el Señor me empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar, y yo no identificaba. Y miren lo que pasó tan gracioso. Voy a mi pastor y le digo, pastor, yo creo que yo necesito ser liberado, le dije, porque estoy oyendo voces. Y viene mi pastor y me dice, sabio, maduro, excelente guía, hasta el día de hoy sigue siendo mi pastor. Y me dice, pero ¿qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que pasa para identificar qué es lo que está sucediendo? Entonces, cuando yo le empecé a contar lo que me estaba pasando, me dijo, la próxima vez que esa voz te hable, dile, heme aquí. Y efectivamente, ese sábado después, que eran los días sábados que yo limpiaba la iglesia, vino el Señor y habló a mi corazón y me llamó. Yo solo oí que llamó mi nombre, y cuando yo volteo a ver, amados, cuando yo volteo a ver hacia atrás, porque el altar me quedaba a espaldas, yo volteo a ver, y en el proceso de voltear a ver, yo caigo al suelo en un como éxtasis, como un sueño, podríamos decirle, y empiezo a ver 14 años, miren lo que me pasó, vi casi 14 años de mi vida que hasta el día de hoy yo ya pasé y he vivido mucho de lo que vi en ese momento. El punto es que cuando a mí me pasa eso, viene el Señor y me da una palabra, me da una visión. No sé, la verdad no puedo decirles cuánto tiempo pasé tirado en el suelo, pero vi muchos de los años y muchos de los logros que he alcanzado en esa visión. Aún ahí conocí a mi hijo, conocí a mi hija, supe que iba a tener 2 hijos, una y un hijo, supe cómo iba a ser mi caminar, y un montón, vi casi 14 años de mi vida, y repito, testifico todo lo que vi en ese punto. Yo lo he vivido, lo he alcanzado, y hoy exactamente en este año estoy viviendo mucho de lo que vi en ese tiempo. Pero ¿por qué estoy contando todo esto? Porque cuando yo empecé a recibir este tipo de señales, podría decir, empecé a leer mi Biblia y me pasó algo aún más maravilloso todavía. Conocí la oración. Y al empezar a orar me apasioné tanto de la vida de oración que yo en ese tiempo pues había perdido mi trabajo, porque todo esto que les cuento pasó en un año. Había perdido mi trabajo, me enfocaba solo en el Señor, en la iglesia, y en ese lapso y en ese tiempo yo me apasioné de la oración, que empecé a caer en tiempos donde oraba hasta 8 horas diarias. Mis hijos hubieran visto, era un tiempo donde yo me metía a orar y el tiempo se perdía, el tiempo se iba, no sentía el tiempo. De repente, como repito, cuento mi testimonio, porque me pasó algo muy especial, y siempre que puedo enseñar sobre el tema profético me gusta contarlo, porque muchas veces este tema de los dones en general, de la palabra hebrea, esto significa regalo, obsequios de parte del Señor. Y lo que tenemos que entender y saber es que Dios nos ama tanto, y que aún siendo nosotros imperfectos, Él ama escoger a sus seres humanos para ser instrumentos de su obra. Pero continuando con el testimonio, en ese tiempo viene el que ahora ha sido mi mentor en lo profético toda la vida también. Pasó que yo, pues gracias a Dios, viví en los Estados Unidos, sé inglés, y este pastor viene a Guatemala, y en ese tiempo yo no tenía trabajo, y me ponen a mí como su traductor. Solo imagínate tú, no sabía Biblia, apenas estaba conociendo las cosas del Señor, y me ponen con este predicador que ya había viajado casi todo el mundo, siendo un tremendo evangelista, porque lo es, y no digamos en el tema profético, es tremendo. Pero yo empiezo a traducirle
él, pero yo empiezo a trabajar con él por un tema de que necesitaba la plata. Y cuando yo empiezo a trabajar con él, yo empiezo a traducir las predicaciones de él, empiezo a traducirle Biblia, pero empieza a suceder algo. En la gira durante todas las iglesias que íbamos, aparecía alguien y me decía, dice el Señor que te he llamado por profeta. Y por eso empecé, hoy para eso le da un poquito de sentido contarles un poco porque el Jeremías, porque cuando yo empiezo a recibir esa palabra que el Señor me decía que me había llamado para ser profeta, que me había escogido para ser profeta, me pasa un algo y es, yo no me sentía digno, no me sentía digno del llamado, no me sentía merecedor de ello. Pero en ese tiempo empieza a suceder algo, que íbamos a las iglesias y yo sentía algo. Yo veía cosas, oía cosas, sentía cosas, porque así es, hay ciertas palabras o mensajes que vienen por un sentir. Y entonces yo me abocaba al pastor y le decía, pastor, yo vi esto, yo sentía aquello, yo siento esa persona, y empecé a expresarme de esta manera porque yo empecé a recibir todo ese tipo de cosas. Hasta que un día el pastor me dijo, vamos a hacer algo, me dijo, vamos a preguntar en la iglesia si alguien tiene traductor, hay un traductor que nos ayude y yo te voy a mandar a ti a orar por las personas. Solo imagínense ustedes, me tiró al agua, así como decimos en Guatemala, sin saber nadar. Y tuve que aprender a nadar dentro del agua. Y me pasó algo muy especial y fue que empiezo a orar por las personas y yo empecé a ver cosas de las personas y les empecé a decir cosas de ellas muy secretas. Y ahí fue donde nació el don profético y yo entendí que Dios me había llamado. Pero cuando empecé con el capítulo 1 de Jeremías, ¿por qué empiezo con él? Hay un algo ahí que quiero enseñarles también. Me pasó algo muy especial y fue que yo negaba el don. Yo lo negaba, ¿no? Porque, repito, no me sentía digno. Yo no me sentía merecedor de ese don tan maravilloso que el Señor me estaba dando y decía yo, yo no merezco esto. El punto es que llega un momento donde se acerca, aparece un pastor a una iglesia que fuimos hoy. Este pastor pues llegó a ser eventualmente muy buen amigo mío y pues ya está en la presencia del Señor. Pero este pastor, llegamos a este pastor y yo lo conocí por primera vez. Y de repente este pastor en cuestión me dice, ven acá, quiero decirte algo. Y me aparto, yo llego a él y él me dice, abre tu Biblia, busca Jeremías. Y empecé a buscar Jeremías. Ve al capítulo 1, llego al capítulo 1. Y de repente él me dice, ponle tu nombre antes de que empieces a leer lo que vas a leer. Y entonces cuando yo les leí el pasaje, aquí dice 16 del mes cuarto del 2003. Dice, Mike, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y ahí yo recibí el don, porque él no sabía, nadie sabía lo que yo tenía en mi corazón. Pero viene este hombre en cuestión y me dice, ponle tu nombre. Y cuando yo y lo tuve que hacer, o sea, no fue que él me dijeron algo, tuve que agarrar un lapicero y le tuve que poner mi nombre a ese pasaje. Y viene el pastor en cuestión y me dice, dice el Señor, que a él le place darte el don que te ha dado y que no lo dejes de negar, porque para él es mayor honra. Mire qué lindo el Señor, tan bello. Me dijo, para él es mayor honra darte este regalo, úsalo a bien, pero deja de negarlo, porque si no, no te lo va a otorgar. Y ahí yo recibí el llamado profético, recibí el don profético. Y desde entonces yo he operado porque quiero enseñar algo aquí, de repente en la mañana o en el transcurso del día se los han enseñado. Está el espíritu de profecía y el don o el oficio del profeta. El espíritu de profecía es aquel que opera en medio de multitudes o atmósferas de adoración, avanza, que se convierten proféticas, donde ciertas personas reciben una palabra y la expresan, pero ese es el espíritu de la profecía. Pero cuando se opera bajo el don o el oficio de la profecía, es como su servidor o como los profetas que ya tuvieron en la mañana, y es que ellos operan bajo el oficio del profeta, son profetas, han sido escogidos, han sido apartados, no importa si antes de ser profetas ellos vivieron una vida mala o descarriada, tarde o temprano Dios va a cumplir su propósito, porque es el Jeremías capítulo 1, y es que cuando Dios escogió a una persona, la separó y la asignó para un cumplimiento de metas en esta tierra, como bien Dios nos creó para hacer en este tiempo. Y entonces ahí empieza un proceso donde el Señor nos habla a nosotros, que vamos a empezar las escuelas de profetas. Y había una palabra, mis hijos, que el Señor decía y era profeta a las naciones.
Y otra palabra que me decían era profeta a los profetas. Y yo no entendía, yo la verdad no entendía hasta que un día llegó el tiempo donde Dios nos habló y establecimos las escuelas de profetas. Hoy yo de verdad con humildad les digo, tenemos el honor de poder formar profetas, porque una cosa es ser llamado y otra muy distinta ser formado. Y una de las cuestiones del profeta es que el profeta no se sirve del pueblo, sirve al pueblo. Y hoy es increíble y lindo de verdad que ustedes estén haciendo esto, porque realmente se necesita conocer el operar de los dones. Los profetas eventualmente van a dar una serie de palabras donde van a profetizar casas, carros, viajes, bendiciones de parte de Dios, pero realmente, mis hijos, mi deber es enseñarles que el llamado profético no es eso. El profeta, un antiguo escritor decía algo muy bello, y era que los profetas somos la conciencia del pueblo. Una de las asignaciones muy fuertes del profeta es mantener al pueblo equilibrado, enfocado y direccionado al corazón del Señor. Y una de ellas es que el profeta muchas veces va a ir hoy en día, quiero decirles algo, quieren conocer una clave de un verdadero profeta, es solo vean en qué corriente va el profeta. Si va con la corriente o va en contra de ella, y les voy a decir una clave, y es cuando el profeta va en contra de la corriente, es un verdadero profeta. Porque el profeta tiene la asignación y la responsabilidad de enviar a la gente o de direccionar al pueblo de Dios al verdadero culto al Señor. Ahí tenemos al profeta Elías en la Primera de Reyes, capítulo 18, donde el profeta aparece, ¿verdad? Y hace una serie de situaciones en el capítulo donde lleva al pueblo y les dice, por ahí por el versículo 25, 24, les dice, Jehová es Dios, servidle, si Baal, seguidle, o ir en pos de él, dicen algunas versiones. Y se van dando cuenta, el profeta no llega a solapar el falso culto que estaba sucediendo, sino llega a poner un orden, porque Dios ya se había cansado de la falsedad, del fraude y del comercio que estaban haciendo con su palabra. Y entonces, ¿qué es un profeta? Uno que habla de parte de Dios. El profeta tiene que saber que el mensaje no es suyo, se sujeta a que el mensaje no es de él, sino solo es mediario, instrumento y vaso de un mensaje enviado por parte de Dios para ser expresado a. Amén. Quiero hacer una pausa ahí. Solo quiero preguntarte, Enrique, ¿hay posibilidad de poder ver a la gente? Solo te pregunto, no sé si yo me quedé solo predicando, ¿verdad? Porque siento que hay algo más que Dios quiere hacer, pero si puedes ayudarme a ver a la gente, te lo agradezco. Si no se puede, no te preocupes. En los comentarios Continúo. en Facebook hay varios comentando. No sé si me escuchan. Sí, te escucho. Ok, Sí. sí. Si puedes ayudarme ahí, dale. Si no, pues no te preocupes, porque tengo solo pantalla y no veo algo más. De repente el Señor tiene alguna palabra para alguien ahí, pero no veo a nadie. Entonces, mira, pues, continúo. No te preocupes, Enrique, si se puede. Si no, ni te preocupes. Vamos a ver. Estábamos en el que el profeta es uno que habla de parte de Dios. Y los profetas no tienen que tener el conocimiento de que ellos no son dueños del mensaje, son solo portadores e instrumentos mediarios del mensaje de parte de Dios al pueblo. Número 2, ellos se paran en la brecha entre el origen del mensaje y el destinatario. ¿Cuál es el origen? Dios, oración, ¿sí? Entre la intimidad en el lugar secreto a través de mucha relación y mucha lectura bíblica, ahí eso te posiciona a ti para estar en el lugar de recibir un mensaje y exteriorizárselo al pueblo. Amén. Porque hoy en día tenemos un problema y tenemos un mal. Yo soy una persona que ama mucho. Quiero que me conozcan un poquito. Soy una persona que ama mucho, pero porque ame no significa que no diga la verdad. Y la verdad es que muchas de las corrientes que estamos teniendo y fallas en los ministerios es que estamos teniendo muchos dones, y aquí Enrique espero te emociones, estamos teniendo muchos dones, pero los dones no se encuentran porque las iglesias han caído en una situación donde no dejan crecer a los dones, y los dones en lugar de crecer se pudren o se pierden o se extravían. ¿Por qué? Porque esto es lo que te quiero decir. Esto que ustedes están haciendo es muy bueno y es muy profético, porque la gente no solo necesita saber si está siendo llamada por Dios. Segundo, necesita ser formada por Dios.
Porque el llamado al evangelio y en el poder del Espíritu Santo es que nosotros lo que de gracia hemos recibido lo multipliquemos, porque no somos dueños de lo que nos han dado. Amén. Y entonces sucede algo. Cobran por lo que quiere suceder. No digo que no, no digo que no. Pero el objetivo no es hacer dinero. Ciertamente sí, los ministerios se tienen que mantener, pero hay una obra y es Dios hace milagros. Y la otra es, ¿por qué toco este tema de cobro? Porque muchas personas no alcanzan esos lugares por la necesidad económica. Y entonces, repito, no me malinterpreten, no es que no se pueda cobrar un algo, porque a la larga hay que invertir en materiales, yo mismo cobro algo significativo en las escuelas, pero saco esto a colación, porque si tú eres parte de esto, tienes que esforzarte y ayudar a que otros puedan alcanzar el equipamiento para poder vivir y disfrutar y fluir en los dones que el Señor les ha dado. ¿Por qué saco esto a colación? Porque a mí me pasó. Yo los equipamientos que tuve, los tuve porque estos hombres de Dios, los cuales mencioné, invirtieron en mí, vieron el don, reconocieron el don, supieron de parte de Dios proféticamente que su servidor tenía un camino y un destino, y ellos influyeron para que yo pudiera llegar a ese lugar. ¿Por qué digo esto, mis hijos? Porque el profeta vive, se consagra y se santifica para el Señor. Porque es algo esto a colación. Algunos quieren identificar su llamado profético. Una cualidad va a pasar y van a ser muy celosos de lo de Dios y van a mantener un llamado y una pasión a la oración y al lugar secreto. Algo que yo enseño en las escuelas de profetas es que el pan del profeta es la oración. El profeta que no ora se muere de hambre. El profeta que no ora inventa mensajes y el profeta que no ora se vuelve adivino. ¿Sí? Empiezas a adivinarle a las personas y no hablar de lo de Dios. Y entonces, les decía, una de las asignaciones del profeta es ser la conciencia del pueblo. A veces te va a pasar en las iglesias o estás entre multitudes y tú vas a empezar a tener visiones de Dios, palabras de Dios, y pasa algo. Los que reciben mucho esto tienen que prestar mucha atención porque pueden estar teniendo un llamado profético. Y lo primero que tiene que suceder es que se tienen que abocar a un profeta más maduro. A esto le llamamos filtrar la palabra, no hablar, sino buscar un profeta más maduro o un ministro, pastor que opere en la enseñanza de los 5 ministerios y empezar a filtrar todo aquello que tú estás recibiendo de parte del Señor. Y va a suceder algo. Dios te va a empezar a levantar como profeta porque a esta autoridad Él le va a empezar a confirmar a través de todo lo que tú filtras que es Dios hablándote. Y ahí a esto también nosotros en las escuelas de profetas le llamamos los profetas probados. ¿Qué es esto? Te metes a un proceso de tiempo donde tú no profetizas, sino filtras, repito, la palabra a través de una autoridad para que esta autoridad te pula, te forme y eventualmente te envíe, ¿verdad? Ese es el tema. Pero tenemos un problema. Aprovechando esta cumbre, a todos los que me oyen y puedan formar gente, formemos gente. Miren, quiero decirles algo que yo aprendí hace muchos años, a ver si me reciben esta palabra. El profeta tiene una asignación por sobre todas las asignaciones que Dios le dé, y es formar y levantar a su sucesor. La unción no puede morir con nosotros. Es nuestro deber como profetas levantar a otros, porque sé que le estoy hablando a alguna generación ahí afuera de futuros profetas que van a traer la verdad y lo correcto de Dios. Si ustedes leen, ayer yo predicaba algo y era el libro de los Hechos, capítulo 8, y una de las cosas que sucede es que en el capítulo 7 Esteban muere, pero dice la escritura que por consecuencia de la muerte de Esteban, dice que los discípulos fueron esparcidos y a consecuencia de ello la iglesia se extendió. Y cabe decir, mis hijos, que todos tenemos un llamado el cual debemos multiplicar para que otros también nos ayuden en la asignación que Dios nos ha dado. Hoy en el tema de la formación de los profetas es que tenemos mucho profeta autonombrado. Por eso decía a Enrique que esto que están haciendo es muy lindo y muy profético y muy necesario en la iglesia hoy. Que se abran escuelas de los dones del Espíritu Santo para que las personas puedan encontrar su lugar y mejor aún aquellos que están teniendo un llamado puedan saber que lo que les está pasando es que Dios los está llamando a servirle y a ser utilizados por Él. En la palabra hebrea
profeta viene de la palabra, de la raíz hebrea navi, que se traduce uno que habla de parte de Dios o una voz. Y tenemos que entender que el don profético es simple y sencillamente para que sea útil en las manos del Señor, nada más. El profeta tiene una cualidad y es que es muy celoso. Saben ustedes, hay una de las cualidades de los profetas y es que los profetas siempre aquí en Guatemala decimos respondones. Alguien va a decir algo y el profeta va a tener siempre algo que decir. ¿Por qué? Porque el profeta se mantiene constantemente conectado con el corazón y la voluntad de Dios. Y entonces lo que va a empezar a suceder es que cuando algo no está correcto, el profeta va a tener una necesidad de detenerlo porque es el Señor poniendo su corazón en él y diciéndole, deténlos, porque no es la dirección que quiero que obtenga. Una de las manifestaciones del llamado del don profético es, pasa esto, te despierta mucho una voz o un sentir de madrugada y lo único que puedes hacer es orar, es Dios llamándote. Ahí se aplica el texto de primera de Samuel 3, donde él llega a Elí y le dice, ¿me has llamado? Y él dice, no, no te he llamado, pero otras que te llamen, dile, heme aquí. Y cuando le dice, heme aquí, Dios le da la palabra y el mismo espíritu forma a los profetas, pero eso no significa que el que está siendo llamado al don profético no se sujete a una autoridad humana para rendir cuentas. ¿Por qué? Porque a la larga esto es el evangelio. Que los que venimos adelante formemos a los pequeños y que los pequeños eventualmente cuando sean grandes formen a otros pequeños y que el evangelio continúe a través de seguir pasando la unción. Amén. Miren, la asignación del profeta es hacer volver el corazón del pueblo al verdadero culto a Dios. No emociones. El profeta no es emocional. El profeta es firme, sobrio y sincero en todo aquello que Dios dice. Amén. ¿Cómo vamos ahí, Enrique? Súper bien. Súper bien. Tengo unos comentarios ahí, hay varios que están, no sé si tiene Facebook ahí activado como para ver más o menos. Sí, déjame ver por acá cómo es el asunto. Déjame ver. Que queremos servir y queremos servir bien. Déjame ver. Son varios los comentarios de los que se están sumando a esta transmisión. Y realmente... Ajá, aquí lo tengo, déjame ver. Ahí está. ¿Dónde veo los comentarios para poder ayudar? En la transmisión dice Casa Betel Punta Arenas. Uno ingresa y le aparece el en vivo. Ok, ya lo tengo ahí. Ya lo tengo. Excelente. Muy bien. Sí, no, Es no me... una gran bendición aprender sobre los dones. A uno pasa cuando uno es joven, muchas veces hace años atrás, y uno tenía esa hambre de aprender de los dones y no se Sí, y ejecutaba. en parte te quiero decir algo. Una de las cuestiones que yo he aprendido mucho, perdón que te interrumpa, en el tema de poder enseñar esto, porque te pedía para ver si podíamos ver o ver comentarios, es porque muchas de las ayudas que se puede dar en estos congresos es poder ver qué pregunta la gente y poder ir aclarando, porque a veces la respuesta de uno es la respuesta de miles, ¿verdad? Claro. Pero no te preocupes, yo por querer servir mejor. Amén. No me aparecen los comentarios, pero sí, ese es el punto, mis hijos. Uno de los temas es que tenemos que conocer las características de un profeta y es que el profeta no está para consentir lo que acomoda, sino está para ordenar lo que se está queriendo desordenar a través de convencerte a ti mismo que está bien. ¿Me explico? no que lo que tú piensas que es correcto porque piensas que es correcto va a ser correcto. Y una de las cuestiones del don profético es que el profeta lleva vida donde algo se está muriendo y ordena lo que se está desordenando. Porque mira, hoy tenemos un tema y es este, mis hijos, y es que el don profético se ha ultrajado, se ha abusado tanto que hoy cuando se habla del tema profético no muchos atienden la voz, no muchos atienden el llamado, porque el problema que hemos tenido es que muchos de ellos lo que hacen es adivinar en lugar de hablar lo que Dios dice. Y entonces las personas se quedan esperando lo profético. Quieren que les hable otro mal de lo profético. Cuando ustedes reciban, les voy a dar un consejo. Cuando reciban una palabra profética, párense, disciernan la palabra, mastiquen la palabra, no se traguen la palabra y esperen en el Señor que confirme la palabra.
Pero muchas personas tienden a buscar profeta tras profeta, tras profeta, y empiezan a buscar una cantidad de palabras que cuando estas personas vienen a darse cuenta, ya no están parados en una promesa, sino no saben en qué dirección agarrar, porque no todo lo dijo Dios y lo que Dios dijo se revuelve en lo que dijeron falsamente. ¿Me entienden? Y entonces, el don profético es importante en este tiempo. Hoy más que nunca necesitamos profetas, porque hoy, como en los días de Elías, hay mucho Baal en los altares y están hablando palabra de parte de Dios que ni existe y que no es. Sabes, a veces necesitamos, no voy a hablar de mí, quiero decir un mensaje que siento en mi corazón darlo, y es esto. Creo que hoy necesitamos una generación que reforme y que restaure el altar. Una generación que oiga de parte de Dios y que hable de parte de Dios. Una generación que sea pura, sana, santa, mejor, temerosa de la palabra de Dios, porque hoy hay mucho profeta por ahí que ya no tiene temor de decir así dice el Señor. Esa frase no es muy sencilla, esa frase no es muy fácil de decirla. Lo que pasa es que muchas personas creen que porque dieron una palabra ya tienen el llamado profético. Esto también quiero aclararlo. Cuando Dios te use para dar una palabra, espera la confirmación de si realmente solo fue un momento donde Dios te usó para dar una palabra, o realmente va a pasar que Dios va a empezar a llamarte y a levantarte y a formarte como un profeta. Amén. Déjame mover algo acá. Amén. Déjame ponerlo aquí. Espera. Es que hay una... Envié el link también por privado, le envié el link al Facebook. Tiene que abrir el link y le van a aparecer los comentarios. Ok, déjame ver. Tengo un sueño. Jesse escribió su sueño. Así que sueño es que no me aparece el video, pero no me aparecen los comentarios, Enrique. Lo voy a leer. Dice, soñé con un puente y dos ríos. Uno era tan claro y transparente que podía ver el fondo de ese río y lo rodeaba montañas llenas de nieve blanca. El otro río era color esmeralda, como el mar. Y ese río me costó llegar porque estaba tapada la entrada, pero el espíritu me decía que debía llegar al primer río transparente y de caudalosas aguas. Además, ayer me desperté con una voz apacible diciéndome Atalaya. Ella es Jessie. Sí, la interpretación del sueño es que se va a ver involucrada en decisiones que para ella al principio van a ser buenas, pero se van a complicar en el camino. ¿Por qué? Porque aparece el puente. Ahí no es tanto los ríos ni las montañas, sino el puente. Y el puente, por lo que veo, quedó en medio de ambas decisiones, pero claramente le dijeron que avanzara hasta llegar al río más claro. Pero lo que significa es que viene una situación de decisiones, sencillo, o sea, son decisiones las que vienen. Y esa palabra atalaya es que Dios está a punto de traer algún tiempo. Yo lo que le digo a esta persona es ora, empieza a orar, porque el atalaya es aquel que vigila y el atalaya es aquel que hace una vigilancia nocturna, no de día. El atalaya funciona de noche. Entonces, Dios lo que está diciéndote es hora de noche, hora de madrugada. Hazte espacios de oración de noche, no de día, porque el Señor va a buscar el silencio para poder hablarte. Esa es la interpretación del sueño. Porque eso es un atalaya. El atalaya es aquel que vela en oración, que cuida y guarda los muros de noche. Lo demás, bendiciones, saludos, amén, bendiciones. Ese era como el sueño que habían escrito. Sí, esta chica posiblemente está teniendo un llamado al don profético. Yo lo que le aconsejaría es que se forme y que busque un mentor para que le empiece a formar en el don profético. Saben, nosotros en la escuela estamos ahorita en el tema de los sueños y las visiones, porque es un tiempo que viene. No le estoy haciendo publicidad a mi escuela, es para que estén alerta. Viene un tiempo ahorita en noviembre hasta el 2021, en todo su año, donde Dios va a desatar fuertemente el don de los sueños y las visiones y su interpretación para que lo identifiquen. Amén. Y bueno, quiero continuar. Miren pues, el profeta es solo un vocero.
el profeta decía, me había quedado, el profeta no está solo para profetizar, sino el profeta tiene como digo, tiene la asignación también de levantar a su sucesor, al que va a adquirir la unción que ha sido depositada en él. En ello tenemos a Elías con Eliseo, donde viene él y le da la doble porción, pero pasa un algo, se recuerdan, viene Eliseo, muere un milagro más corto que Elías, y viene y pasa una situación más linda, y es que tiran a un hombre muerto encima de los huesos de Eliseo, y este hombre resucita. ¿Y saben qué nos enseña el Señor ahí? No mueras con tu unción, pasa tu unción. Si Dios te está llamando, no solo tienes la responsabilidad de cumplir lo que te ha llamado Dios a esta tierra, sino también tienes la responsabilidad de levantar a aquel que te va a suceder para que continúe el mensaje y la asignación que Dios te ha dado a ti, ¿verdad? Y muchos de los dones proféticos es a través de que las personas sueñan, ven, oyen, sienten algo, están en la iglesia y están teniendo visiones. Préstale mucha atención porque puede ser que el Señor te esté llamando a un don profético, ¿verdad? Aquí me escribió Karina. Dime. Karina Meneses. Dice, pastor, el Señor me ha dado el don profético, pero a veces, como Dios muestra a unos tantos, los pastores han callado la voz de Dios. Y eso por mucho tiempo me trajo dolor. Esta es tremenda. Esa pregunta es una de las más tristes siempre. No sé cómo estará ahora en Chile, Enrique, pero está pasando un algo y es esto. A ver qué opinan. Tenemos, por eso repito, Enrique, lo que estás haciendo aquí es bueno. Yo te quiero pedir, en la medida de lo posible, dale forma y hazlo una escuela. Porque pasa un algo. Me voy a meter a una camisa de 11 varas acá, pero mi deber como profeta es hablarlo. Una de las cuestiones que tenemos es que hay mucho pastor llamado por asignación de espíritu, pero estos dones, este don se estanca en el momento en el que el pastor ya no se equipa. Por eso la escritura dice pastores y maestros, porque el pastor debe conocer el mover y la función y el nacer de los 5 ministerios. No, él no puede ser profeta, pero puede formar profetas, ¿me entiendes? Si él conoce el don, él lo que va a hacer es que lo va a agarrar y lo va a cultivar. Yo vengo, mira, te quiero contar, mira, es un testimonio. Yo vengo de una casa que se llama la Casa Internacional de Oración en Kansas City, de Mike Bickle, en Kansas City. Ellos son quienes tienen el cuarto de oración las 24 horas, 7 días de la semana. No para la adoración y la oración. Nosotros venimos de ahí. El tema es que Mike Bickle no es profeta, pero tiene un ojo, hermano, y una capacidad de formar profetas bellísimo. Él dice, él es profeta y ¡pum! Tú lo ves y hace crecer a esa gente. Y él necesariamente da profecías, pero él necesariamente, y él mismo lo dice, yo no soy profeta. Pero tiene un ministerio de intercesión y de revelación de parte de Dios, que es contestando la respuesta de la hermana. Callan la voz profética. ¿Por qué? Una, o porque no han educado el don pastoral para educar a los dones, o han sido heridos por lo profético, entonces ahora prefieren callar lo profético. ¿Me entiendes? Hay pastores, te digo, yo tengo pastores amigos muy buenos, pero no me invitan porque no creen en lo profético. Quiero decírtelo, o sea, hay una amistad por el tema pastoral, pero ellos son muy cerrados a lo profético y no solo conmigo, o sea, nos conocemos aquí en Guatemala es pequeño, nos conocemos muchos ministros, pero han sido heridos por los ministerios proféticos, que por eso mismo ellos ya no. Entonces, los cuatro ministerios existen, el único que no entra a estos ministerios es lo profético. ¿Y saben por qué se los digo? Porque también a mí como profeta me ha tocado ir a iglesias donde entro con todo, mi hermano, entro con el camión sin frenos y restituimos y restauramos lo profético. Entonces estos pastores en cuestión logran ver que lo profético sigue estando en su auge, sigue siendo verdadero, deciden sanarlo y deciden que lo profético entre a sus lugares, entonces vuelve a verse, porque saben algo, mis hijos, dice Proverbios 28:19, que donde no hay profecía se desenfrena el pueblo, donde no hay dirección de Dios, los ministerios se estancan, mis hijos.
De verdad, yo esa pregunta te digo, me da mucha tristeza porque sí es cierto, han callado y por consecuencia, ¿sabes qué pasa, Enrique? Estos profetas se marchitan o no saben a dónde dirigirse y entonces estos dones se pierden. Entonces yo lo que quiero decir es, pasa un algo. Aquí quien gana, el único que gana es Satanás. Aquí el tema no es si tú, Enrique, eres apóstol o yo profeta o yo pastor o tú evangelista. No, sea lo que sea que pase con nuestros dones, toda vez el enemigo los detenga. Quien gana es él, no las personas, las almas se pierden y entonces es ahí donde yo te digo, los pastores necesitan educarse con respecto al don profético. Sabes, yo aquí en Guatemala tengo la bendición de tener pastores en mis escuelas de profetas y son educados por ello y mira, están funcionando, están identificando sus profetas, ellos están educando a sus profetas, sus iglesias están prosperando y entonces estos profetas están también encontrando su don y están pudiendo servir al Señor para el llamado el cual Dios les hizo. Amén. Amén. Pero muchas de las cualidades del llamado profético son tres, mis hijos. Una es, hay inquietud en el espíritu. Hay una inquietud que no explicas. Hay una inquietud que sientes, pero no mala, sino hay un sentir, ¿verdad? Muchas veces no se puede explicar, pero cuando tú empiezas a prestarle atención a esa inquietud y la llevas a la oración, en la oración, no solo encuentras la dirección, sino encuentras la formación. Y al empezar a identificar que es Dios quien está haciendo algo en ti, tú vas a empezar a buscar a alguien sano y puro que te ayude a desarrollar y a equipar el don. Esa es una de las cualidades del llamado profético. Otra cuestión, el don profético no es para hacer plata, es mi deber decirlo. No es para comerciar, no es para hacer dinero, no es para vender, es para servir, para exhortar, para vivificar y educar. Ese es el don profético. Amén. ¿Tienes alguna otra pregunta? Tengo aquí igual de, la pastora Lorena de Calama, acá en Chile, ella estaba compartiendo de que muchos pastores se ven expuestos y que hay que ser sabio al entregar la palabra. Igual la hermana también está diciendo que la religiosidad en Chile ha mantenido muda la iglesia y concuerdo mucho con eso porque en Chile pasa que la religiosidad fue destruyendo el cuerpo de Dios. Sí, y ¿sabes qué pasa? Ahí viene lo de Pastora Lorena. Excelente. Ahí es donde yo explico, debemos educar los dones, porque, ¿sabes? Yo fui enseñado a que cuando Dios me daba una palabra de exhortación, porque esa palabra exhortación no es solo hablar cosas buenas, es corregir. Y entonces a mí me enseñaron mis mentores que cuando una palabra profética va a ser para un líder, no hay que darla ni a micrófono abierto ni en público. Hay que exhortar a estos líderes directamente, prudentemente. No es que se esté ocultando nada, sino porque hoy en día las iglesias atacan. Y entonces exponen a los pastores y los pastores, en lugar de recibir las palabras proféticas como un mensaje de Dios para ayudarles, los lastiman. Y lo que sucede es que tenemos muchos profetas mal educados, perdón que lo diga así, que hay momentos de momentos, Enrique, donde Dios cae una unción donde no vas a poder evitar todo aquello que Dios quiere hacer. Pero cuando se puede, quiero decir esto, cuando hablaba de la oración, el profeta está ligado y comprometido al ministerio de la intercesión. Contestando un poquito lo que decía y agregaba Lorena, y es que los profetas no es solo que tiremos una palabra, tenemos que mediarla, tenemos que interceder, tenemos que amar a la gente y pedirle a Dios porque a la larga solo somos intérpretes de esa palabra, mi amado. No, a veces la palabra profética no se tiene que dar solo como vino, se tiene que dar en una línea donde podamos levantar a la gente, no a destruir a la gente. Y entonces, son ambas vías, hermano. O sea, y en Chile te quiero decir algo proféticamente porque voy a aprovechar mis 5 minutos de fama aquí. A Chile le viene algo extraordinario, hermano, y lo profético no lo van a detener. Y Chile va a levantar una camada de profetas que aún estos van a querer dar la vida por su país. Así, hermano, de grande es lo que Dios trae para Chile. Lo que a Chile le ha pasado en su gobierno, en las manifestaciones, en todo lo que está pasando, mi amigo. Hoy quiero decirte algo. Dios sigue en su trono y Dios sigue teniendo a Chile en su corazón y Él va a cumplir la palabra que dijo de Chile y que Chile le era instrumento de fuego para el avivamiento que viene del 2021 al 2030.
Y entonces Dios va a traer un soplo de su Espíritu Santo sobre esta bendita nación. Por eso te digo, tienen que crear estrategias de educar los dones, no solo lo profético, sino todos los dones. Pero un don que va a agarrar un auge fuerte en este tiempo es el del profeta. ¿Por qué? Y no digamos estos últimos 2 meses que estamos cerrando ya la década del profeta, ¿sabías tú? Estamos cerrando la década del profeta y entramos al 2021 en adelante a la década de lo apostólico evangelístico. Y estos años van a ser años donde Dios va a levantar una calidad de profetas, hermano, que van a hablar claros. Dios me hablaba algo y me decía que va a agarrar profetas los cuales va a levantar y les va a poner lengua de fuego. Van a consumir todo lo falso, van a restaurar, van a refinar, van a reedificar, ¿verdad? Y a Chile le viene algo grande, hermano. De hecho, te digo, yo amo Chile. Yo tengo Chile en mi corazón, no solo por la amistad que tengo con Ramiro, sino esta nación. Yo sé lo que yo vi. Yo sé lo que Dios me ha mostrado en visión y yo sé que Chile va a volver a tener, y mira, Chile va a tener un mayor avivamiento que el que tuvo en los 80s. Chile va a llegar a tener un avivamiento donde dijeron, pues si Chile se estaba cayendo. No, solo las estructuras estaban siendo reformadas y la iglesia cristiana va a agarrar auge. Y la iglesia cristiana se va a levantar como la lumbrera que debe de ser en Chile. Y te digo, tú dijiste una palabra, la religiosidad se va a acabar en Chile. Se va a acabar, tú lo vas a ver. Vienen unos movimientos de parte del Espíritu para esta bendita nación, preciosos, hermano. No tienen ni idea de la visitación. Dios me dijo a mí una palabra y es visitación del Espíritu Santo para este país. Viene algo grande. Y aún falta una olita, te acordarás de mí, falta una ola en Chile donde Dios va a exponer muchos pastores que no fueron verdaderos, pero Dios va a dejar firme solo el remanente que le ha sido fiel y le ha sido verdadero. Y Dios va a traer un tiempo maravilloso sobre Chile. A ti, Enrique, te veo teniendo movimientos de adoración masivos. Tú crees que estás en lo pequeño, pero dice el Señor, déjame ver, dice el Señor que ahorita estás como Samuel. Si tú lees el capítulo 2 de Samuel, dice que el niño crecía, pero el niño era niño, ay sí, el niño, pero el niño habitaba en la presencia. El niño estaba siendo formado en la presencia. Y cuando llegas al capítulo 3, solo faltó, solo fue que el niño abriera su boca. Y hermano, hubo gente que empezó a temblar cuando supieron, Dios levantó ya un profeta. Estamos en la era. Este es el espíritu que Dios va a desatar en las iglesias. Arrebátalo. El espíritu de Samuel. Dice que escaseaba. En la primera de Samuel, en el capítulo 3, versículo 1, dice que escaseaba la palabra y escaseaba la visión. Y ahorita Dios trae una ola de Samueles que van a hablar la verdad y la gente va a decir, Dios volvió a hablar. Y a ti, Enrique, te viene un tiempo donde crees que estás en lo pequeño. Dice el Señor, hay armas rincones. El Señor me habla que hay armas rinconcitos, espacitos para hacer tus prédicas, para adorar al Señor. A veces ves tus conexiones, hay 2, hay 8, hay 30. No te importa, tú estás en tu enfoque y es llevar lo que Dios ha depositado en tu corazón. Y dice el Señor que te prepares porque estos meses van a ser meses de preparación espiritual. Yo veo un bebé, no sé si es una niña o un niño, pero el bebé tiene el llamado profético. Es un profeta, pero no va a ser común, porque lo profético en él va a ser a través de la música. Él va a cantar profecías, él no va a ser un profeta común o ella, pero veo un bebé que está haciendo, le dan gotitas, ¿sabes cómo lo veo? La visión es con un gotero, le dan gotitas de fuego. Así es la visión, amigo. Y cuando cante, porque sus profecías van a ser cantadas, va a caer una presencia de Dios y la gente va a decir, este o esta es hijo y realmente Dios está con él. Amén. De verdad, y yo te digo, sigue haciendo esto, te exhorto a que hagas esto, eduquen los dones. A los pastores en Chile, si de repente esto lo vuelven a ver, quiero enviar una palabra a todos los pastores que tienen que ver contigo y con el apóstol Ramiro. Dice el Señor, no desmayen y permanezcan firmes, porque el aventador ya está en mi mano y voy a ordenar mi era. Y que cuando el Señor ordene todo lo que tiene que ordenar, son ustedes en cada punto de Chile donde se encuentran predicando quienes van a ser expuestos para este nuevo tiempo. Y el Señor dice, honra grande viene para todos y cada uno de ustedes.
Vive Dios que la palabra que les doy no es porque soy amigo de Ramiro. Yo amo a mi amigo Ramiro, lo amo, él es mi hermano, no es mi amigo, es mi hermano. Pero sé reconocer cuando hay un remanente fiel y aún no conozco todos sus pastores, pero el Señor aquí mismo donde estoy yo ahorita me está hablando y me dice, diles que traigo recompensa y que traigo honra. Dice el Señor, voy a honrarles. Dice el Señor, voy a recompensarles. Porque dice el Señor, les llamo remanente fiel. Remanente fiel les llamo. Y dice el Señor, preparaos, porque voy a levantar de vosotros una generación como la de Juan el Bautista, una voz en el desierto, y la gente vendrá a ver qué está pasando con sus ministerios, porque recompensa muy grande viene en camino. Enrique, yo te bendigo, gracias por tenerme en este tiempo, y de verdad yo declaro sobre ustedes que cosas grandes y extraordinarias vienen en camino. Amén. Y Enrique, prepárate. No has visto nada de lo que Dios va a hacer contigo. No porque me invitaste, yo creo que quiero ser humilde, de verdad no, y quien me conoce sabe que soy así. Creo que esta noche era más mí para ti. A ti y a tu casa les viene algo grande, hijo. Y lo que perdieron, Dios lo va a devolver 10 veces más, porque Él es justo. Restitución viene en camino y es grande. Bendigo a todo aquel, déjame orar, Padre. Yo bendigo, Señor, a todo aquel que escucha el sonido de mi voz. Hoy, Señor, quiero hacer algo por lo que yo creo con toda mi fe. Y es y digo, en el poder del Espíritu Santo y por la palabra dada, digo, Señor, lo que de gracia he recibido, de gracia yo lo imparto, Señor, sobre tus hijos. Diciendo, Señor, porque hoy me toca a mí esto, el don del profeta. Que todo aquel que me oye y tiene el llamado hoy mismo, Señor, sea activado en su don y sea despertado, Padre, por tu voz. Padre, que reconozcan que es tu santo y hermoso Espíritu, Señor, llamándoles para empezar, Señor, este tiempo y proceso donde tú, oh Señor, vas a levantar una generación de profetas que van a hacer temblar la tierra. El Señor le dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa tremenda que a quien la oiga le retiñirán los oídos. Yo declaro que se levanta, Señor, de este congreso una generación de profetas que van a hacer temblar la tierra. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron formados para ser jueces. Los profetas, cuando llegaban a algún lugar, las personas temblaban porque un profeta llegaba. Y yo digo, Señor, que una generación de profetas que van a hacer temblar la tierra y aún al mismo diablo se va a levantar de esta cumbre. Y que tú, Señor, impartirás y despertarás los espíritus para lo que viene, Señor, en este nuevo tiempo, Señor, a esta bella nación de Chile. Declaro, Señor, que lo que de gracia me has dado, de gracia yo hoy lo imparto, Señor, sobre quien tenga que llegar, porque tus dones son para quien tú quieres. Y hoy digo, Señor, sea despertado, levantado, activado aquel que tiene el llamado profético. Bendigo esta casa Betel y digo, Señor, que como bien lo dice su traducción, casa de luz, luz, luz a Chile, luz a las naciones. Yo les bendigo a todos y desde acá de Guatemala los bendigo y les envío un buen abrazo y digo, Señor, que no sea la primera ni la última, pero Padre, gracias te doy por el honor y la oportunidad que me has dado de estar con ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús y Padre, digo nuevamente, gracias, gracias y bendigo, Señor, este ministerio que es Casa Betel, diciendo, Señor, que lo lleves, ensanches y hagas cosas muy grandes en favor de ellos. Gracias, oh Señor. Amén. Amén. Agradecido de este tiempo, de terminar este día tan maravilloso, donde realmente muchos tenían dudas, aunque no las hacían saber, muchos tienen dudas sobre el don profético, sobre también el profético, y qué bueno que se haya aclarado todo. Eso es hermoso. Amén, ¿no? Y estoy para servirles y de verdad gracias por tomarme en cuenta y
Y de verdad, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a usted. Realmente esto es algo que los que me conocen, los cercanos, saben que por años yo lo tuve en mente y nunca lo quise soltar. Nunca lo quise soltar, lo que es los dones, lo que es los ministerios. Yo, el Señor me lo mostraba como cuando uno sale de los estudios y va a la universidad. Y uno va el primer día de la universidad a ver los stands de las carreras. Y el Señor así me lo mostraba, me decía, anda y muéstrales cómo es la escuela que tienen que tener, cómo es lo que ellos tienen que aprender. Y Amén. se plasmó en cuarentena, se plasmó en pandemia, pero se pudo hacer. Amén. Amén, no, y te felicito. Esto es bueno. Te digo, a mí al menos cuando veo este tipo de eventos me motiva porque al menos acá en Guatemala pasó, esto se está acabando porque lo estamos destruyendo. Pero aquí en Guatemala pasaba que ya no habían más dones, hermano. Todos querían ser apóstoles y profetas. Ya no habían más. Y lo estamos acabando porque no, cada quien debe ser feliz. Cada quien debe ser feliz con su llamado y agradecido porque Dios lo tomó en cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? Y Dios es bueno y como bien tú decías, yo sé que Dios trae algo muy bueno y te felicito. Esto que estás haciendo es muy bueno. Qué bueno. Bueno, nos despedimos, les agradezco, Amén. realmente esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Bienvenido a Punta Arenas cuando quiera, cuando venga ahora Pastor Ramiro, pasa a darse una vuelta acá en Punta Arenas, venga abrigado porque aquí el frío es terrible. Amén. Aquí. No, pues será un honor. Vamos a ir a donde sea. Así que nos vemos en otra ocasión y bendiciones. Me despido yo y le agradezco por esta oportunidad. Amén. Les bendigo a todos. Gracias. También, chao. Bye. Chao.